Ella es una líder de iglesia. Cuando ve a un malhechor perturbando la obra de la iglesia, retrocede y solo observa. ¿Por qué no se puede atener a los principios y proteger la obra de la iglesia? ¿Qué carácter corrupto se esconde tras esto? ¿De qué forma lo aborda? En agosto de 2021, comencé como líder de iglesia. Vi que Liliana, que estaba a cargo de la obra de Evangelio, a menudo hacía una montaña de los problemas pequeños de la gente y se los contaba a todos. No trabajaba bien con nadie y decía cosas que no eran ciertas. En una reunión dijo que un líder de iglesia que había sido transferido no se centraba en la evangelización y nunca le preguntaba cómo iba a su trabajo. Pero en realidad, ese líder sí daba seguimiento a su trabajo. Además, ella decía que el trabajo iba muy bien. Y todos pensaban que lo que tenía a su cargo procedía normal. Pero la verdad, ella no hacía ningún trabajo práctico. Siguió insistiendo en que las dificultades de su trabajo se debían a su equipo. Pero cuando investigué los detalles, me di cuenta de que no tenía fundamento para decir eso. Le llamé la atención por no hacer trabajo práctico y quitarse la culpa. Ella ni siquiera me respondió. Pensé que haría algo de introspección. Pero por sorpresa, le envié un mensaje a mi compañera Maya diciendo que no quería trabajar conmigo, que trataba con ella a ciegas cuando veía un problema y no comprendía sus dificultades. También dijo que no era como yo, sino que ella debía tratar a los hermanos con amor y paciencia. Cuando leí esto, me quedé estupefacta. Había muchos problemas en su deber. Yo solo se los señalaba. No la podaba ni trataba. ¿Cómo podía decir que la trataba a ciegas? Eso no es lo que ocurrió. ¿Cómo era tan escurridiza y deshonesta? Quería explicarle las cosas a Maya, pero a mitad de escribirle un mensaje dudé. Si le enviaba un mensaje explicando los problemas, Maya podría pensar que yo no trataba bien a la gente y que no entendía sus problemas. Al pensar esto, no envié el mensaje. Más tarde, escuché que Liliana abría su corazón a los demás como una excusa para decir que yo la trataba ciega sin conocer el contexto y que la había desanimado. Escuchar esto me molestó mucho. No sabía cómo iba a revisar su trabajo en el futuro. Y llevarse bien con ella era muy difícil. Días más tarde, por necesidades del trabajo, quisimos transferir a unas personas del equipo de Liliana a la obra de riego. Sorprendentemente, en cuanto se lo dije, ella respondió amargada: «Transfiérelo si quieres, no me importa. Al final de seguro, el resultado de mi trabajo no será bueno». Eso era una amenaza implícita. Así es. Después me dijo abiertamente que como tenía un problema con la hermana a cargo del riego, no quería que los transfiriesen. También dijo que si volvía a ofenderla, no la culparan por ser grosera. Decir eso muestra un problema con su carácter. Sin duda. Sí. Al escuchar su amenaza sentí que no solo era difícil llevarse con ella, sino que tenía humanidad mala. Y que debía cuidarme cuando siguiera su trabajo, o de lo contrario encontraría algo contra mí. Una vez, un líder superior nos asignó trabajo de limpieza para investigar y averiguar si había malhechores o anticristos en la iglesia. Y si salía alguno a la luz, sacarlo, expulsarlo de la iglesia. Yo pensé en Liliana. Su humanidad no era buena y no aceptaba la verdad. Le guardaba rencor a quien le mencionara problemas. Distorsionaba las cosas y difundía prejuicios a espaldas de los demás. Pensé que debía investigar su comportamiento general. Pero después pensé
en que ella era reacia a que yo revisara su trabajo y que decía que yo trataba con ella a ciegas. Si iba a recoger valoraciones esta vez, ¿pensarían los hermanos que estaba usando esa oportunidad para vengarme de ella? ¿Pensaría mi compañera que yo amaba mucho el estatus y que buscaba la oportunidad para atacar a quien señalara mis problemas? Entonces, todos me tendrían miedo y evitarían. Y sería un problema si me discernieran y denunciaran como una líder falsa. Decidí dejarlo. Me encargaría de eso después de que otro la discerniera. Porque si yo era la que denunciaba esto, podría malinterpretarse. Así que ya no hablé del asunto. Encontraste un problema, pero no lo investigaste. No defendiste la obra de la iglesia. Tienes razón. Me sentí algo culpable en ese momento, pero aún así no dije nada. Poco después, Maya dijo que la humanidad de Liliana no era buena y que quería investigarla. Eso me hizo sentir feliz y a la vez un poco culpable. Sabía eso acerca de Liliana y debería haber investigado su conducta. Pero no dije nada por miedo a que los demás me malinterpretasen. Pero no protegía la obra de la iglesia. Por lo menos alguien más había dicho algo, así que yo no tenía que preocuparme. Tras recoger las evaluaciones de Liliana, vimos que la mayoría de ellas eran de gente que no la conocía y que dio poca información. Solo unos pocos detectaron sus problemas. Sabía que lo correcto era buscar a personas que hubiesen interactuado con ella a largo plazo. Pero me preocupaba que otros dijeran que la estaba atacando como venganza personal, así que no dije nada. Entonces, Maya dijo que deberíamos controlar las cosas, y yo no dije nada más. Más tarde, supe que otros hermanos le habían hecho sugerencias a Liliana, pero que ella no las aceptó e incluso los atacó. Una vez, un regador le hizo una crítica a Liliana, porque algunos a los que predicaban tenían mala humanidad y no seguían los principios. Liliana no solo se negó a aceptarlo, sino que sacó a relucir sus prejuicios y quejas delante de los hermanos del equipo del Evangelio, diciendo que todos seguían los principios en su deber. Pero como los regadores no habían compartido la verdad claramente con las personas a las que tanto les había costado convertir, algunas se dejaron llevar por rumores y se fueron. En una reunión, Maya y yo hablamos ese problema enfocadas en el comportamiento de Liliana. Después, compartimos varias veces con ella. Yo pensé que haría autorreflexión, pero ella no cedía y seguía compartiendo estos prejuicios contra los regadores. Dijo que estaba deprimida y no sabía cómo hacer su trabajo. Por la discordia que sembró, algunos de los hermanos se quejaban entre ellos y no había armonía. Esto creó una perturbación en la obra de la iglesia. Ese es un problema muy grave. Cierto. Sí. Sabía que Liliana no servía para ser supervisora y que debía ser despedida. Lamenté muchísimo no haberla investigado y despedido rápidamente desde el principio. Sabía que tenía una humanidad mala, pero le di más oportunidades de perturbar la obra de la iglesia. Me sentí fatal por eso. Entonces oré a Dios para que me guiara a hacer autorreflexión. En mi búsqueda leí en las palabras de Dios: ¿cuál es el carácter de ser irresponsable en el deber, de ser descuidado y superficial, decir que sí a todo y no defender la casa de Dios? Esto es taimado. Es el carácter de Satanás. El elemento más notable de la filosofía de vida del hombre es la astucia. La gente cree que si no es taimada ofenderá al prójimo y no es capaz de protegerse a sí misma. Cree que debe ser tan taimada como para no herir ni ofender a nadie. Con lo que se mantiene protegida, conserva su medio de vida y consigue un firme apoyo entre las masas. Todos los incrédulos viven según la filosofía de Satanás
Todos ellos dicen sí a todo y no ofenden a nadie. Has venido a la casa de Dios, has leído su palabra y has oído los sermones de la casa de Dios. Entonces, ¿por qué siempre dices que sí a todo? Esa gente solo protege sus propios intereses y no los intereses de la iglesia. Ven que alguien hace el mal y perjudica los intereses de la iglesia, pero lo ignoran. Les gusta decir que sí a todo y no ofender a nadie. Esto es irresponsable. Es un tipo de persona taimada y poco fiable. Amén. 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 De las palabras de Dios, comprendí que, por miedo a ofender a Liliana y por mantener mi imagen, cuando ella perturbaba la obra de la iglesia, yo no decía nada. Era complaciente y actuaba con cautela. Un comportamiento irresponsable y taimado. Los incrédulos viven por las filosofías satánicas para proteger sus intereses. Observan a los demás cuando hablan para ver de qué lado estar. En mi deber tenía esa misma actitud. Vi que Liliana no tenía buena humanidad y que ya había perturbado la obra de la iglesia. Debió ser despedida. Pero yo no quería que los demás pensaran que la regañaba y me vengaba. Así que evité hacer algo que fuera sospechoso y retrasé encargarme de Liliana. Esperé a que otros hermanos tuviesen discernimiento de ella. Al querer proteger mi reputación y estatus, sabiendo que ella perturbaba la obra de la iglesia, yo prefería dañar los intereses de la iglesia y no seguir los principios, ni encargarme de ella. Yo era engañosa, egoísta y despreciable. Me sentía culpable y pesarosa. Sabía que no podía seguir haciendo las cosas de esa manera. Debía encargarme del problema de Liliana. No podía seguir protegiendo mis intereses. Después, Maya y yo hablamos con Liliana y expusimos cómo tergiversaba las cosas y era prejuiciosa con los demás. Había saboteado y dañado las relaciones entre los hermanos y perturbaba la obra de la iglesia. Me sorprendió que no lo aceptase y que nos atacara, diciendo indignada: compartí problemas con ustedes, pero no los resolvieron y son quisquillosas conmigo. Veo que no hacen trabajo práctico. Al ver lo dominante que era, sin autoconocimiento, analizamos la esencia y las consecuencias de sus palabras y acciones con la palabra de Dios. Pero no asimilaba nada y seguía defendiendo su opinión y poniendo pequeñas objeciones. Después, leí unas palabras de Dios que me ayudaron a entender la esencia de Liliana. Todos los que a menudo perturban el trabajo y la vida de la iglesia, que interfieren gravemente en la entrada a la vida del pueblo escogido de Dios, son incrédulos. Se trata de gente malvada. La iglesia debe expulsarlos. En tanto alguien perturbe a menudo el trabajo y la vida de la iglesia y no acepte que se le pode y se le trate y dé sus justificaciones retorcidas, quien quiera que sea y sin importar su comportamiento en el pasado, debe ser expulsado de la iglesia. El único propósito de hacerlo es mantener el progreso normal del trabajo de la iglesia, proteger los intereses del pueblo escogido de Dios. Hacer esto concuerda totalmente con los principios de la verdad y con la voluntad de Dios. Y las personas de carácter desalmado, sea cual sea el error que hayan cometido y lo malo que hayan hecho, nadie puede revelarlos, ni puede tratarlos o podarlos. Si alguien los revela o los ofende, se pondrán muy furiosos, tomarán venganza y no lo dejarán pasar. Carecen de paciencia, tolerancia y aceptación hacia los demás. ¿En qué principio se basa su comportamiento? Prefiero ofender al mundo a que me ofendan a mí. No soportan que nadie los ofenda. ¿Es esa la lógica propia de los malvados? Esa es la lógica de los malvados.
No permiten que nadie los ofenda. Incluso el menor roce es inaceptable. Y odiarán a cualquiera que tenga un roce con ellos. No dejarán nunca en paz a tal persona. Así es la gente malvada. Amén. 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 Bien las palabras de Dios, que los de carácter desalmado no aceptarán la verdad. Llegarán a odiar a quien los exponga y señale sus problemas, e incluso los atacarán y se vengarán de ellos. Yo le recriminé eso a Liliana. Ella no autorreflexionaba cuando enfrentaba problemas. Y odiaba a cualquiera que le hiciera sugerencias, lo consideraba un enemigo. Retorcía la verdad, confundía las cosas, difundía sus prejuicios y quejas sobre los demás, y causaba problemas entre los hermanos. Así no podían trabajar en armonía, lo que entorpeció la obra de Evangelio. Como supervisora de la obra de Evangelio, se desempeñaba como sierva de Satanás. Los demás la aconsejaban y la ayudaban, pero no lo aceptaba. Hacía contraacusaciones falsas, sin remordimiento. Ella odiaba la verdad por naturaleza. Se había demostrado que era malvada. Y si la dejábamos en la iglesia, causaría más problemas a la obra de la misma. Por eso, Maya y yo hablamos sobre la conducta de Liliana según los principios. La destituimos a través de una votación y la asignamos a aislamiento e introspección. Y le echaríamos de haber más perturbaciones. Gracias a Dios. Es un buen enfoque. Si se limita a los malvados, la vida de la iglesia no se perturbará. Sí. Es cierto. Entonces todos pueden cumplir con su deber en paz. Por Sí. supuesto. Más adelante, algunos hermanos dijeron que trabajar con Liliana los restringía. Regañaba con insistencia a los demás, y muchos le temían. Cuando ella revisaba su trabajo, todos se preparaban con antelación, por miedo a que los regañase si no le explicaban bien. El que los demás se sintieran restringidos hasta ese punto implica que hizo mucho mal. Cierto. Me sentí muy incómoda. Liliana había hecho mucho mal. Había hecho mucho daño a los hermanos. Aunque era líder de iglesia, vi a un malhechor y no lo abordé. ¿Acaso no tenía ningún propósito práctico? No hacía ningún trabajo real. Durante unos días seguí reflexionando sobre por qué podía manejar a otras personas malvadas y anticristos, pero evitaba el asunto de Liliana y no era capaz de abordarlo. Leí algunas palabras de Dios. Dios Todopoderoso dice: no importa lo que estén haciendo, los anticristos consideran primero sus propios intereses y solo actúan una vez que lo han considerado todo bien. No obedecen verdadera, sincera y absolutamente la verdad sin compromiso, sino que lo hacen de manera selectiva y condicionada. ¿Con qué condiciones? Se trata de salvaguardar su estatus y reputación, y no deben sufrir ninguna pérdida. Solo después de que se satisfaga esta condición, decidirán y elegirán qué hacer. Es decir, los anticristos consideran muy seriamente la manera de tratar los principios de la verdad, las comisiones de Dios y la obra de la casa de Dios, o cómo ocuparse de las cosas a las que se enfrentan. No les importa cómo cumplir la voluntad de Dios, cómo evitar dañar los intereses de su casa, cómo satisfacerlo o cómo beneficiar a los hermanos y a las hermanas. No son esas las cosas que les interesan. ¿Qué les importa a los anticristos? Si su propio estatus y su reputación van a verse afectados, y si su prestigio va a disminuir, si hacer algo de acuerdo con los principios de la verdad beneficia a la obra de la iglesia y a los hermanos y las hermanas, pero provocara que su propia reputación se viera afectada y causara que mucha gente se diera cuenta de su verdadera estatura y supiera qué tipo de naturaleza
y esencia tienen. Entonces, no cabe duda de que no van a actuar de acuerdo con los principios de la verdad. Si hacer trabajo práctico hará que más personas piensen bien de ellos, los respeten y los admiren, o permite que sus palabras tengan autoridad y causen que más personas se sometan a ellos, entonces elegirán hacerlo así. De lo contrario, nunca elegirán renunciar a sus propios intereses por consideración hacia los intereses de la casa de Dios o de los hermanos y las hermanas. Esta es la naturaleza y la esencia de los anticristos. ¿Acaso no es egoísta y vil? Si alguien dice que ama y busca la verdad, pero, en esencia, el objetivo que persigue es distinguirse, alardear, hacer que la gente piense bien de él y lograr sus propios intereses, y el cumplimiento de su deber no consiste en obedecer o satisfacer a Dios, sino que en cambio tiene como fin lograr prestigio y estatus, entonces su búsqueda no es legítima. En ese caso, cuando se trata del trabajo de la Iglesia, ¿son sus acciones un obstáculo o ayudan a que avance? Claramente son un obstáculo, no hacen que avance. Algunas personas enarbolan la bandera de realizar el trabajo de la Iglesia mientras buscan su propio prestigio y estatus. Se ocupan de sus propios asuntos, crean su propio grupito y su propio pequeño reino. ¿Acaso esta clase de persona está cumpliendo con su deber? En esencia, todo el trabajo que hacen interrumpe, perturba y perjudica el trabajo de la Iglesia. ¿Cuál es la consecuencia de su búsqueda de estatus y prestigio? En primer lugar, esto afecta la manera en la cual el pueblo escogido de Dios come y bebe de su palabra y entiende la verdad. Obstaculiza su entrada en la vida, les impide ingresar en la vía correcta de la fe en Dios y los conduce hacia la senda equivocada, lo que perjudica a los escogidos y los lleva a la ruina. Y, en definitiva, ¿qué ocasiona eso al trabajo de la Iglesia? Causa el desmantelamiento, la interrupción y el perjuicio. Esta es la consecuencia derivada de que la gente busque la fama y el estatus. Amén. 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 Las palabras de Dios revelan que los anticristos solo consideran su propio estatus. Si puede lograr hacer algo que mejore su reputación y estatus, un anticristo lo hará. Si actuar según los principios puede dañar su reputación o su estatus, un anticristo dejará de lado los principios y solo pensará en que protegerá sus intereses personales que le beneficiará. Son egoístas y viles. Mi conducta era como la de un anticristo. Sabía que Liliana tenía una humanidad mala, que no buscaba la verdad. Odiaba a quien le ofreciera sugerencias, le buscaba defectos y lo atacaba. No ocuparme de este asunto perturbaría la obra de la Iglesia. Pero ella tenía prejuicios contra mí. Así que temía investigar y aprender sobre ella. Que los demás lo malinterpretaran como un castigo o pensaran que era una líder falsa. Mi posición estaría en peligro. Y debido al carácter de Liliana, me preocupaba que si llegaba a echarla, me juzgara mal a mis espaldas o incluso me denunciara. Pensé que ocuparme de ella solo me haría daño y que impactaría mi reputación y posición. Así que decidí esperar y no me ocupé de los asuntos. Era muy astuta y egoísta, sin humanidad. Cuando descubría a personas que debían ser echadas, expulsadas durante el trabajo de limpieza, podía hacerlo según los principios. Eso se debía
a que no conocía a la mayoría. Pero más importante, no amenazaban mi estatus y reputación. Si tenía que sacarlos de la iglesia, los hermanos pensarían que, como líder, entendía la verdad y discernía, que hacía trabajo práctico. Como el caso de Liliana se relacionaba directamente con mi posición, metía la cabeza en un hoyo para proteger mis intereses. Antes había podido atenerme a los principios porque no implicaba mis propios intereses personales, pero no porque quisiera hacer bien la obra de la iglesia. Esos motivos en un deber son incorrectos. Trabajar por fama y estatus pueden oponerte a Dios y perturbar la obra de la iglesia. Es cierto, sí. sí. Las palabras de Dios me mostraron que trabajar para proteger tu reputación y estatus solo es sabotear y perturbar la obra de la iglesia. Es estorbar el progreso normal del trabajo. Por proteger mi reputación y posición, no manejé a alguien malvado. La naturaleza de ese problema es muy grave. No es solo un poco de corrupción, sino que es amparar a un malhechor y dejar que perturbe la obra de la iglesia. Es actuar como subordinado de Satanás y hacer el mal. Esta parte es especialmente pertinente. La forma de tratar a una persona que es malvada, si se ha demostrado que tiene una esencia malvada, es contenerla o expulsarla cuando no haga maldad, a fin de minimizar el daño. Esa es la opción prudente. Sería pasivo esperar a que una situación se torne un desastre para lidiar con ella. Eso probaría que los líderes son necios y carecen de principios. Ajá. Esas palabras de Dios me hicieron sentir muy culpable. Mi trabajo era proteger al pueblo escogido de Dios de la opresión de los malhechores y proteger una vida de iglesia correcta para que la obra de la iglesia prosiguiera correctamente. Pero cuando apareció una persona malvada, no hice nada. No cumplí con mis responsabilidades. Así que los hermanos eran restringidos y perturbados, y su vida era dañada. La obra de la iglesia también se perturbó. Lo que hice era repugnante para Dios. Descubrir a un malhechor y no hacer nada es como instalar una bomba de tiempo. Podía hacer daño en cualquier momento y perturbar la obra de la iglesia. Sí. Los líderes deben manejar a los malhechores rápidamente para proteger a los elegidos de Dios. Tienes Sí. razón. Reflexioné durante unos días. Sabía bien que un malhechor perturbaba la obra de la iglesia y que ocuparse rápido de él concuerda con los principios. ¿Por qué temía de que los demás lo malinterpretaran? ¿Dijeran que la estaba atacando? ¿Qué es realmente atacar a alguien? Leí esto en las palabras de Dios. Es común que los anticristos acosen y atormenten a los demás, y es una forma concreta de manifestarse. Para mantener su estatus, los anticristos siempre exigen que los demás les obedezcan y los atiendan. Si descubren que alguien no les hace caso o se muestra reacio a ellos, harán maniobras para suprimir y atormentar a esa persona, para someterla. Los anticristos suelen reprimir a quienes no opinan como ellos. A menudo reprimen a quienes buscan la verdad y cumplen lealmente con sus deberes. Suelen reprimir a las personas de relativa decencia y rectitud, que no se inclinan ni se doblegan ante ellos. Reprimen a quienes no les simpatizan o no se rinden ante ellos. No tratan a los demás según los principios de la verdad. Son incapaces de tratarlos con justicia. Cuando alguien les cae mal o les parece que no ha cedido ante ellos, hallan excusas y falsos pretextos para atacar y atormentar a esa persona e incluso llegando a enarbolar el estandarte de hacer la obra de la iglesia para reprimirla. No ceden hasta que la gente se ha vuelto sumisa y no se atreven a refutarlos ni a decirles que no. No ceden hasta que la gente ha reconocido su estatus y su autoridad y les saluda con una sonrisa
expresando su aprobación y obediencia, sin atreverse a sacar ninguna conclusión sobre ellos. En cualquier situación o grupo, la palabra imparcialidad no se aplica en el trato que un anticristo da a los demás. Y la palabra amoroso no se aplica a su trato hacia los que creen realmente en Dios. Consideran a cualquiera que amenace su estatus como una espina en su costado y encontrarán oportunidades y pretextos para atormentarlos. No se detienen hasta que se somete a esa persona. Lo que hacen queda bastante fuera de los principios de la verdad y se enemista con la verdad. Entonces, ¿deben ser tratados y podados? No solo hay que hacer eso, hay que revelarlos, identificarlos y caracterizarlos. Un anticristo trata a todo el mundo según sus propias preferencias, sus propias intenciones y objetivos. Bajo su autoridad, quien tenga un sentido de justicia, quien pueda hablar con justicia, quien luche contra la injusticia o que defienda los principios de la verdad, quien sea auténticamente talentoso, quien pueda dar testimonio de Dios. Todos enfrentarán los celos del anticristo y serán reprimidos, excluidos e incluso pisoteados bajo el pie del anticristo. Con ese odio el anticristo trata a la gente buena, que busca la verdad. Se puede decir que la mayoría de las personas a las que un anticristo ataca y reprime son personas buenas y positivas. La mayoría son personas a las que Dios salvará, a las que Dios puede utilizar, a las que Dios hará perfectas. Al aplicar tácticas de represión y exclusión contra quienes Dios salvará, utilizará y perfeccionará, ¿acaso los anticristos no son enemigos y opositores de Dios? Amén. 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 Al reflexionar esto, entendí que atacar a alguien y seguir los principios son cosas diferentes. Un aspecto es ver los motivos del actuar de alguien y otro es ver si su trato se basa en las palabras de Dios. Si se decide que alguien es malvado o un anticristo según los principios, sacarlo de ahí, expulsarlo de la iglesia, es proteger a los demás y seguir los principios, no es atacar. Exacto, cierto. sí. Pero cuando los anticristos atacan a la gente, se debe completamente a sus motivos maliciosos. Envidian a quienes buscan la verdad y tienen sentido de la justicia. Odian a quienes disciernen sobre ellos y les llaman la atención. Eliminan a los disidentes para proteger su propio poder. Se lanzan contra el menor problema ajeno y lo exageran. Incluso distorsionan los hechos y difaman a los demás. Y lanzan todo tipo de acusaciones para echarlos. Sus motivos e intenciones están en contra de la verdad y contra Dios. Dios los condena y maldice. Yo expuse y despedí a Liliana, en base a mi discernimiento según las palabras de Dios, porque era una persona malvada. No se debía a un rencor personal y no la estaba atacando. Cierto. Estaba protegiendo la obra de la iglesia y a los hermanos de la perturbación de un malhechor. Esto era tener principios. Es Sí. verdad. No entendía lo que era realmente atacar y solo veía la superficie. Sentía que si alguien me tenía rencor, cuando me ocupaba de su asunto, eso era atacar. No pensaba en si era un malhechor y qué papel desempeñaba en la iglesia. Por eso me quedé paralizada y no hice nada. Qué insensata era. Entender esto fue muy liberador para mí. Gracias a Dios. Entender la verdad es crucial. Lo es. Entender la verdad nos da conocimiento y podemos defender los principios sin estar tan restringidos. De verdad. Sin duda, después practiqué cumplir con mi deber según los principios. Si veía un problema en un hermano o hermana, acudía a ellos y hacía lo posible por compartir con ellos. Especialmente con el trabajo de limpieza.
Si se decidía que alguien merecía ser expulsado de la iglesia, aunque tuviera prejuicios contra mí, lo manejaba según los principios de la verdad. Cuando puse esto en práctica, me sentí mucho más en paz. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Después de haberlo experimentado, entendí que debemos dejar de buscar la reputación y el estatus. Debemos defender los principios y la obra de la iglesia para sentir paz y gozo. Sin Gracias duda. a Dios. Gracias a Dios.